hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones secundarias de la Ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, promulgada el pasado 9 de marzo. Para saber qué consisten y cómo van a beneficiar al sector, me acompañan Francisco Meré, presidente de la Asociación Fintech México, y Felipe Vallejo, director de Política Pública y Asuntos Regulatorios de Bitso. Bienvenidos. Gracias, Susana. Muchas gracias, Susana. Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo ven esta regulación secundaria? Bueno, la verdad es que como gremio la vemos en general bien, o sea, y en general bien quiero decir, creemos que se cumplen los elementos necesarios para, uno, tener certidumbre en los procesos de autorización de las empresas que tienen que estar reguladas o que tienen que solicitar una autorización, básicamente las empresas de pagos electrónicos y las empresas de crowdfunding. Número dos, creemos que hay un avance muy importante en las reglas de prevención del lavado de dinero, que sí están adecuadas en gran medida para empresas que hacen negocios a través de plataformas digitales. Y número tres, creemos que también hay grandes avances en las reglas que emitió el Banco de México para temas de pagos electrónicos. Evidentemente, pues hay algunos temas que creemos que todavía se pueden afinar y se deberían de afinar, por un lado. Sí. Y número dos, yo quisiera también dejar sentado, este es un primer paquete de reglas. Existen todavía al menos 2 paquetes adicionales que se tienen que emitir para que entonces sí se tenga un marco jurídico completo. Ok, y desde el lado de las criptomonedas, ¿cómo lo ven, Felipe? Sí, bueno, siempre hemos platicado que las criptomonedas son, digamos, el tema más complicado y complejo de la ley. Entonces, desde nuestro punto de vista, queremos, pues primero felicitar a las autoridades. Hicieron un gran esfuerzo. Las mesas de trabajo con la Comisión Nacional Bancaria y con la Secretaría de Hacienda fueron muy productivas. Y en ese sentido creo que se refleja en las reglas, ¿no? Son muchas páginas de reglas. Y si tuviera que resumir este paquete de reglas, como dice Francisco, es el primero que sale en estos 6 meses, luego en 12 sale otro y luego 18. Yo te diría que fue un gran esfuerzo de la autoridad, perfectible, pero creo que para las criptomonedas positivo, porque le da certeza jurídica a este nuevo instrumento. Ok, ahorita vamos a ahondar un poco más en el tema, pero bueno, y sabemos que pues en 2 años se ha duplicado en México el número de fintechs. ¿Cuántas empresas están sujetas a esta regulación y cuáles son los pasos a seguir? Sabemos que tienen que solicitar pues un registro de la CNBV. ¿En qué consiste este registro? Y también en este tiempo en el que se les dé el registro, ¿pueden seguir operando normalmente o cómo funciona? Mira, son muy buenas preguntas. En primer lugar, y voy a empezar por la última, o sea, las empresas que hoy tendrían que estar sujetas a una autorización son básicamente las empresas de pagos electrónicos, lo que comúnmente se llama como los wallets, y las empresas de fondo colectivos de crowdfunding. La ley permite que puedan seguir operando y tienen un plazo de hasta 12 meses a partir de que se publicaron estas reglas, a partir de hoy, bueno, realmente a partir de dentro de 15 días que entran en vigor, para solicitar autorización y, digamos, entre comillas, regularizarse en términos de la ley. ¿Qué necesitan? Bueno, además de poner una solicitud, yo te diría, a grosso modo, lo que necesitan es presentar un plan de negocio que sea sustentable, presentar obviamente el capital mínimo que se está requiriendo, presentar una plataforma tecnológica con la seguridad necesaria y obviamente manuales de operación en términos de prevención de lavado de dinero, protección de riesgos y por último, transparentar quiénes son sus accionistas. Ok. Y por el lado de las criptomonedas, ¿cuál es la mayor claridad que se ve ahora? ¿Cómo se pueden utilizar en México este tipo de monedas? Mira, yo si tuviera que decir una sola cosa de la ley, es el artículo 30 que define qué es un activo virtual. Se crea la figura del activo virtual y eso le da muchísima claridad al sector. O sea, hay muchas otras cosas que había preocupaciones del tema de activos virtuales como prevención del lavado de dinero. Eso en Bitso nos encanta porque lo veníamos haciendo desde antes y ahora lo podemos hacer con lineamientos claros, ¿no? Pero si te tuviera que decir una, es esta nueva figura jurídica que se crea que son activos virtuales. Y se puede pagar con Bitcoin. Bueno, que se crea o sea, antes no sabíamos dónde caían las criptomonedas. Hoy sabemos que un activo virtual se define como medio de pago electrónicamente registrado y todas estas definiciones que hay en el artículo 30 y que da pie a muchas otras cosas como es el tema de prevención del lavado de dinero. El tratamiento contable, por ejemplo, es bien importante que haya una diferenciación y se hace una regla sui generis para activos virtuales. Entonces te diría que ese artículo en particular es muy, muy bueno para el sector. Ok, y sobre lo que tú comentabas, Paco, de un capital mínimo para operar, por ejemplo, todas estas reglas,
benefician al sector, o hay quienes dicen que tal vez hay ciertos puntos que frenan el crecimiento de las fintechs, que frenan su crecimiento, la innovación? Bueno, yo creo que en primer lugar es evidente que se necesita tener capital mínimo para operar y yo creo que eso está correcto y eso beneficia obviamente porque fortalece, digamos, al sector. Número dos, hay un tema que de las reglas que comentaba yo que todavía no se han emitido, que es muy relevante, que complementan los requisitos de capital. O sea, lo que sale en las reglas que se publican hoy es el capital mínimo con el cual se tiene que, digamos, uno presentar al mercado, pero también la ley establece que debería de haber un índice de capitalización por riesgo, que eso en el fondo es similar a lo que ocurre en la banca y esas reglas todavía están pendientes por emitirse, número uno. Ahora, en el tema puntual que me preguntas de qué cosas, creemos que en general las reglas fortalece y beneficia al sector. Hay cosas que sí, en particular en el tema de crowdfunding, que creemos que pueden limitar el crecimiento, y más que limitar el crecimiento, yo creo que también limitar el atractivo o que muchas empresas del sector real, pequeñas y medianas empresas, puedan ver en las empresas de fintech, en particular de fondeo colectivo, una fuente adicional de crédito. Y en concreto es que hay un límite en el tamaño de las operaciones que se pueden subir a la plataforma, es decir, cuánto una empresa podría pedir prestado a través de una empresa de crowdfunding o cuánto podría levantar de capital. Y esos creemos que son montos relativamente pequeños. O sea, para muchas empresas micro y pequeñas probablemente son suficientes, pero para empresas medianas o para empresas grandes creemos que son pequeños, sobre todo porque también todos sabemos que el costo, es decir, llegar al mercado de valores y emitir deuda en el mercado de valores o inclusive levantar capital accionario es muy costoso. De hecho, en México, y yo te diría es una constante en América Latina, en México hay más o menos como 150 emisoras nada más del mercado de valores de acciones. Así es. Y entonces, evidentemente, esto es un mecanismo que muchas empresas podrían no tener capital y creemos que estos límites pueden restringir eso y evidentemente pueden tener un impacto en el crecimiento de las plataformas y la rentabilidad y sustentabilidad de las empresas de crowdfunding. Pero bueno, y estas normas se pueden seguir actualizando, es decir, sabemos que están en un constante proceso de cabildeo entre el sector fintech y las autoridades financieras, Felipe. Correcto, correcto. Y por ejemplo, para el tema de activos virtuales eso es importantísimo. O sea, cuando se creó esta ley, lo que se hizo fue que en la ley como tal quedaran cosas, digamos, temas muy generales y los temas más específicos quedaran en las reglas, ¿no? Y todo el sentido de esto era para que conforme se moviera el mercado y se movieran estas dinámicas, ¿no? Se fuera actualizando las reglas y no la ley, no volver al Congreso cada vez. Entonces, digamos, las reglas se pueden seguir actualizando. Es la idea, yo creo que de parte del sector, esa es la idea, estar muy en contacto con las autoridades y platicarles, tal vez a través de este grupo de innovación financiera que crea la ley, u otros mecanismos, a través de la asociación FinTech, de las otras asociaciones, estar platicando con la autoridad y darles algunas actualizaciones de cómo va el sector y que se vayan reflejando en las reglas, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces para concluir, ¿creen que con este primer paquete de reglas queda piso parejo para las fintechs, para los bancos, para las instituciones financieras y qué esperar de la siguiente administración? O sea, nosotros creemos que, como te digo, yo creo que es un buen primer paso. Faltan algunas reglas complementarias, como ya mencioné, el tema de índices de capitalización. Hay algunas otras reglas en particular. Hay unas reglas muy importantes que son lo relacionado con Open Banking y este tema de la información de los usuarios que se pueda compartir, que eso en realidad es lo que de veras va a poner el piso parejo. Hay algunos temas que creemos que están anotados bien en la ley y en la regulación. Creemos que habrá que todavía entrar de manera muy concreta, por ejemplo, en el tema de sistemas de pagos y de la regulación permite y en algunos casos obliga a las empresas de pagos electrónicos a participar en cámaras de compensación. Creemos que ahí también hay todavía un trabajo de poner el piso parejo en términos de costos, acceso, etcétera. Pero creemos que es un primer esfuerzo muy bueno, es un avance muy grande. De cara a la siguiente administración, pues creemos que queda este tema de plataformas bancarias abiertas, de Open Banking, de las APIs, y nosotros ya estamos trabajando, digamos, en ese sentido, y creemos que pues queda
sobre todo algunos temas pendientes, pero sobre todo ya se abre una gran oportunidad para inclusión financiera y mejorar la competencia en el sector financiero y mejorar el acceso al financiamiento. Felipe. Sí, por nuestra parte queda esta regla que va a ser propia de activos virtuales, que el límite para emitirla, o de acuerdo a la ley FinTech, es marzo de 2019. Para nosotros esa va a ser importantísima. En ella se va a explicar o a dar lineamientos para el uso de activos virtuales, cuáles entran, cuáles no, qué pasa en caso de un fork, en caso de un airdrop, todas estas cosas bien complicadas de la industria. Es un reto muy, muy grande para Banco de México y nosotros vamos a estar, por supuesto, siempre ofreciendo nuestra ayuda a los reguladores para explicar nuestro sector y lo que hacemos todos los días. En ese sentido, esa es la regla más importante para nosotros, Para las criptomonedas. para el tema de criptomonedas. Bien, pues estaremos muy pendientes de los avances que se sigan dando, el segundo paquete y también estas actualizaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a Francisco Meré, presidente de la Asociación FinTech México, y Felipe Vallejo, director de Política Pública y Asuntos Regulatorios de Bitso. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más información.